de celebración para esta generación que construye sus sueños. Tú también puedes hoy venir para juntos proclamar el nombre de Jesús. Donde el afligido encuentra paz, un refugio para tocar. Iglesia de Jesús, Vamos caminando, Iglesia de Jesús, está impactando. Iglesia de Jesús, Vamos proclamando en esta ciudad la gloria de Dios. Iglesia de Un lugar para ti. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Hoy quiero hablarle acerca de romper nuestras propias barreras. Y quiero compartirle algo y le pido al Espíritu Santo que me dé la gracia, la sabiduría, la unción, para que esta palabra realmente lo pueda desafiar, lo pueda bendecir y lo pueda llevar a usted a un nuevo nivel en su vida. Que usted pueda romper esas propias barreras, esos propios límites que ha tenido. Yo entiendo que las personas luchan con el no soy capaz, no me siento capaz de hacerlo. Me han dicho que no tengo la habilidad para lograrlo. Y mucha gente ha crecido con propias barreras en su mente de incapacidades limitantes, que no se puede, no soy capaz, estoy demasiado viejo para hacerlo, no creo que tenga lo que necesito para lograr este reto que tengo enfrente. Entonces yo quiero hoy, a través de la palabra del Señor, demostrarle que Dios nos ha dado la capacidad de hacer muchas cosas, que nosotros podamos romper esos propios limitantes que hemos tenido y que podamos salir adelante en esta vida en el nombre del Señor, ¿verdad? Vamos a leer la palabra en Marcos capítulo 10, versículo 46. Esta es la historia del ciego Bartimeo. Dice la Biblia en Marcos 10, 46, entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, Jesús y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo, hermanos? Mendigando. ¿Y qué era Bartimeo? Era un ciego, dice la Biblia. Verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, oyendo, dice, era ciego, pero oía bien. Dice, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a clamarle. Verso 48. Y muchos le reprendían para que callase. ¿Cuántos le reprendían a Bartimeo? ¿Muchos o pocos? ¿Y qué le decían a Bartimeo? Que se callara. Escuche y lea conmigo cómo muchas veces hay voces, hay circunstancias que quieren detenernos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué le decían las personas a Bartimeo? Cállate. Y lo reprendían, dice. Saber ni qué otras cosas le decían. Pero ¿qué hacía Bartimeo? Dice la Biblia, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle
y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Verso 50. Él entonces, ¿qué dice la Biblia que hizo Bartimeo? Arrojando su capa. Diga conmigo, arrojando su capa. El Bartimeo se quitó la capa y la tiró de una vez cuando supo que Jesús lo mandó a llamar. Agarró su capa y la tiró. Se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Usted cree que fue fácil para Bartimeo recibir este milagro? Bartimeo tuvo que luchar con el pensamiento de las otras personas. Bartimeo tuvo que luchar en contra de la corriente de las voces que le decían: cállate. Pero él tuvo fe. Y dice la Biblia, me gusta esto porque dice que Bartimeo tiró la capa. Cuando Jesús lo mandó a llamar, tiró la capa. Y en este tiempo de la Biblia, habían personas que se caracterizaban por ciertas situaciones. Por ejemplo, los que tenían lepra usaban una campana. Y ellos, en donde estuvieran, cuando veían personas, tenían que sonar la campana, porque ese era un indicativo que tenían lepra. La gente pensaba que la lepra era una enfermedad contagiosa, y por eso les dieron una campanita para que donde anduvieran tocaran la campana, entonces la gente se alejara de ellos. La capa era un distintivo para aquellos que tenían permiso legal del gobierno para pedir limosna. Entonces Bartimeo era un mendigo oficial. Él podía pedir limosna porque la capa que él utilizaba era un distintivo que tenía la aprobación del gobierno. Entonces, cuando Jesús lo mandó a llamar, lo primero que él hizo fue tirar la capa. Él dijo: mi milagro ya estuvo, dijo él. Y agarró la capa y la tiró, ¿verdad? O sea, él tuvo fe y creyó en su milagro antes que Jesús lo hiciera. Desde el momento que Jesús lo mandó a llamar, él dijo: ya estuvo, dijo. Creyó y tuvo fe. Pero me bendice la actitud de Bartimeo, cómo él rompió sus propias barreras. Bartimeo rompió sus propias barreras por esa voz, ese pensamiento de la gente: Jesús, cállate, cállate, Jesús no puede hacer nada por ti. Él arrojó la capa, clamó mucho más fuerte y su milagro fue hecho. Rompió su propia barrera. Nosotros como cristianos, como seres humanos, tenemos barreras muchas veces las cuales tenemos que enfrentar. Tenemos que, en el nombre del Señor, tenemos que romperlas. Yo he tenido que romper mis propias barreras que he encontrado en el tiempo de servirle al Señor. Recuerdo cuando inicié el ministerio, tenía 20 años de edad, 3 años de ser convertido. Yo conocí a Jesús a los 17 y a los 20 años yo acepté el pastorado de esta iglesia. O sea, fue un reto para mí, pero rompí esa barrera. Yo dije: bueno, esta es mi oportunidad. Le he querido servir a Dios durante tanto tiempo y esta es mi oportunidad. La aproveché. A pesar de la inexperiencia, a pesar de la edad, todavía era soltero, pastoreé casi más de 1 año soltero, que no fue fácil, y tuve que enfrentar esas barreras. Al ir a visitar a algunas personas, recuerdo que me veían y uno podía leer su mirada y leer las expresiones, como quien dice, el muchachito a lo que se metió, ¿verdad? Porque una iglesia con casi 20 años de recorrido, esta iglesia antes de yo ser el pastor, y varios ministros, pues Dios les permitió servir en este lugar,
Y nunca la iglesia había sido un ministerio que creciera, que se desarrollara, y ahora con aquel patojo de inexperiencia, pues digámoslo así, mucho menos. Pero habían barreras. Yo le dije, Señor, en tu nombre, y pues se fueron rompiendo las barreras. A menudo la gente cuando venía a la iglesia se me acerca, ¿y usted es el pastor? Sí, mire, yo cuando vine me imaginaba a un señor gordo, me decía, con panzón, me decía, lo mismo gordo y panzón, así de bigote y grande, me decía, y en ese tiempo yo estoy delgado, pero en ese tiempo estaba más delgado todavía. Entonces, eran barreras, el pensamiento de la gente, la inexperiencia, la juventud. Entonces eran barreras, pero quiere que le diga algo. Aquí estoy. Salimos adelante y rompimos con las barreras y con los limitantes que tuvimos que enfrentar. Yo entiendo que todos enfrentamos barreras. Tenemos circunstancias por las cuales nosotros tenemos que romperlas en la vida. No es fácil salir adelante, pero si Dios está con nosotros, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, dice la palabra. En 1950 había un pensamiento, y el pensamiento de la gente era que era imposible correr una milla en menos de 4 minutos. ¿Cuántos de ustedes han corrido, han ido al complejo y han corrido en la pista que hay ahí? Esa pista tiene 400 metros y una milla son 1600 metros, o sea, 4 vueltas a la pista. Estamos hablando que para poder romper el récord de correr la milla en menos de 4 minutos hay que correr cada vuelta en un poco menos de 1 minuto. No es fácil, ¿verdad? Pero en 1950, hace 100 años, la creencia era de que eso era totalmente imposible. Los científicos, los doctores, ellos decían, es imposible, no hay cuerpo que pueda resistir tanta presión, corazón, pulmones, colapsarían. O sea, es imposible. Y la gente se había mentalizado que era imposible correr una milla en menos de 4 minutos. Este pensamiento tardó 51 años, tardó este pensamiento, porque en 1903 el récord de correr la milla era de 4 minutos 12 segundos. Ese era el récord, 4 minutos 12, y se estableció en 1903 ese récord. Y ese récord permaneció por más de 50 años. Entonces la gente se había mentalizado que era imposible correr la milla en menos de 4 minutos. En 1954, 51 años después, un hombre llamado Roger Bannister se atrevió a desafiar su propia creencia y empezó a entrenar, empezó a prepararse. En 1954, él logró correr la milla en 3 minutos y 59 segundos. Rompió el récord establecido y logró romper un pensamiento, un paradigma que la gente se había mentalizado por más de 50 años. Lo curioso de todo esto es que desde que Roger Bannister corrió la milla en menos de 4 minutos, 3.59, 37 personas en un lapso de 12 meses, 37 personas en un lapso de 12 meses lograron correr la milla en menos de 4 minutos y aún le ganaron a Roger, rompieron el récord de Roger. ¿Se da cuenta lo que estoy tratando de decirle? Que muchas veces la gente tiene barreras y a medida que la gente crece viendo esas barreras, asumen que eso es una verdad. Y muchas personas creen que no son capaces,
que no pueden lograrlo, y esas mismas barreras se vuelven en fortalezas en los pensamientos de las personas, y conforme se escucha, terminan asumiendo que esa es una verdad. Y es imposible que tú lo logres, es imposible que tú salgas adelante, es imposible que Dios lo haga en tu vida. Cuando Roger rompió ese pensamiento, esa verdad que la gente asumía que era una verdad, rompió un paradigma. Roger logró romper un pensamiento de la gente y logró, a través de demostrar que sí se puede, que muchos otros se inspiraran, trabajaran y también pudieran lograr lo que era imposible. ¿Me entiende lo que estoy tratando de decirle? Bartimeo tenía su propia fortaleza. Bartimeo era ciego, pero no era sordo. Los otros miraban, y déjeme decirle que eran más ciegos los que veían que Bartimeo, que no tenía sus ojos físicos sanos. Por eso es que Jesús en la Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga, dice, escuche, ponga atención, reciba la palabra y tómela en su corazón como la absoluta verdad, la palabra de Dios. No solo es venir, escuchar la palabra, como aquel hombre, aquel eunuco etíope en Hechos, que leía la palabra y se le aparece Felipe y le dice a Felipe: pero ¿entiendes lo que lees? Y le dice, pero el etíope, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces hay muchas veces la gente viene a la iglesia, escucha la palabra, pero no la medita, no la absorbe como la palabra del Señor, no la toma como lo que dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. No se medita. Y usted, cuando venga a la iglesia, usted tiene que venir con la intención de que la palabra lo cambie. Cuando usted adore a Dios, usted adore con la intención de llenar su trono con su alabanza y de recibir la presencia de Dios. Amén. Entonces, crea que hoy el Señor le va a hablar a través de la palabra. Crea que Dios va a ministrar su vida y su corazón a través de la administración del Espíritu Santo. Roger, ese que rompió el récord, cambió su propia creencia, mis hermanos. Dios tiene cosas grandes, lindas y maravillosas para todos nosotros. El problema es que muchas veces somos nosotros mismos los que nos imponemos barreras, los que creemos que es difícil o a lo mejor imposible que suceda, hasta que hay otras personas que lo logran y tienen la capacidad y tienen la autoridad, porque lo lograron, de poder enseñar a otros que sí se puede. Yo les he compartido, por ejemplo, la historia, los elefantes de los circos. Ellos tienen la fuerza de poder liberarse de esa estaca donde están ellos amarrados, atados con una cadena en la tierra. Los elefantes tienen la fuerza para liberarse. El problema es que cuando ellos eran pequeñitos y no tenían la fuerza para liberarse, intentaban y no podían, hasta que al fin se cansaron. Pero ellos fueron creciendo físicamente, obteniendo fuerzas, pero su pensamiento de que ellos no podían se quedó ahí. Por eso es que uno mira a los elefantes amarrados a una estaca que pueden liberarse, pero no lo hacen porque en su mente están convencidos que no lo van a lograr. Así hay mucha gente hoy en día con barreras, impedimentos. Yo le doy gracias al Señor porque yo me recuerdo cuando mi mamá me regañaba, mi mamá me decía: es que sos un burro, me decía mi mamá. Yo le doy gracias a Dios que no me la creí. Recuerdo que mi mamá llegaba, me pegaba mi mamá y yo me hacía el fuerte y no me duele, y va, no me duele. Es que sos un burro, me decía mi mamá. Imagínense si me la hubiera creído,
¿Qué les estuviera enseñando, mis hermanos? Esa santa terquedad hoy la hemos utilizado para hacerle frente al enemigo, como dice la Biblia, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podamos resistir en las acechanzas del enemigo. ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. ¿Cuántos podemos darle un aplauso a nuestro Dios? Porque tenemos un Dios bueno. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, la segunda parte del versículo dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él o tal es él. Así como piensa el hombre en su corazón, así es, dice la Biblia. Somos y actuamos de acuerdo a lo que nosotros hemos creído en nuestra mente y en nuestro corazón. La gente termina haciendo lo que tiene en su mente y en su corazón. Nuestras actitudes son el producto nuestras acciones son el producto de lo que nosotros pensamos y creemos. Y la Biblia dice que lo que el hombre piensa en su corazón, así es. Pero cuando nosotros nos llenamos de la palabra y no de duda, nos llenamos de que en el nombre de Jesús Dios me da la capacidad para hacer las cosas, entonces vamos a actuar de acuerdo a lo que hemos creído en el Señor. Por eso es importante que nosotros entendamos que en el Señor, en Cristo Jesús, no hay barreras, no hay límites. Hoy en el primer servicio escuchamos el testimonio de un miembro de esta iglesia. Yo le pedí que testificara y esta hermana cuenta cuando ella inició su negocio. La hermana inició su negocio acá en el mercado de Jalapa. Ella había comenzado su negocio en 1 metro de calle. En 1 metro de calle vendiendo ropa con un pequeño tendedor. No recuerdo cómo fue que nos explicó, pero tenía algo donde colgaba su ropa en 1 metro. Y la gente le decía, no venda aquí. Y se iba para allá, quítese de aquí. Ella nos contaba lo difícil que realmente fue. Ponga atención, porque ella se había quedado viuda. Ella era viuda, 3 hijos. Pero decidió hacerle frente a la vida a pesar de esas circunstancias. Hasta que ella le habló a una persona que tenía una farmacia ahí por el mercado, me permite poner mi puesto, si no tenga pena, póngalo. Y ahí, en 1 pequeño metro de calle, empezó su negocio. Ella nos contó cómo en medio de sus dificultades, ella le clamó a Dios y le dijo, Señor, ayúdame, Señor, tengo mis hijos, quiero salir adelante. Y sabe algo, tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones. Dios no es sordo, mis hermanos. Tenemos un Dios que escucha. La Biblia dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos, dice el Salmo 34, al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, dice la palabra del Señor, hermano. Y ahí estaba esta mujer testificando, hermanos, cómo en medio de su dificultad le clamó al Señor y empezó su pequeño negocio en el mercado de acá de Jalapa. Y hoy ella nos contaba que por la bendita gracia de Dios, hoy ella tiene 7 tiendas. Sanarate, Chiquimula, La Frontera, Jalapa, Monjas. Y yo le dije, y tome Salvador en el nombre de Jesús, le dije yo al hermano. Rompió sus propios límites. Y hoy en día uno mira a la gente, es que no se puede. Pero ni el hablado le sale bien. ¿Por qué le ponemos a Dios tantos límites?
Tenemos a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Y el Dios todopoderoso está con nosotros. Entonces, ¿por qué se aflige? Un lugar de celebración para esta generación. Cuando David enfrentó a Goliat, David estaba entre los 15 y 17 años y Goliat era un guerrero experimentado. Primera de Samuel 16 dice que Goliat era un paladín, y un paladín era un guerrero experimentado en batalla, era un guerrero jefe, era un guerrero líder, o sea, era un hombre habilidoso. Pero de repente llegó un joven con un pensamiento diferente, con una mentalidad diferente, y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar al Dios de los escuadrones de Israel? Yo voy a pelear con él. Dios nos da la capacidad, Dios nos da la sabiduría, Dios nos da la inteligencia, Dios nos da la fuerza física que necesitamos para lograr aquello que nosotros creemos que podemos hacerlo en el nombre del Dios Todopoderoso. Pero cuando él oyó que era Jesús, él dijo: esta es mi oportunidad, y tuvo fe y lo creyó. Y rompió el pensamiento de los demás, rompió las voces que le decían: no se puede, no se puede, no se puede. Y demostró que cuando clamamos a Dios con fe, diga conmigo: sí se puede. Tiró la capa. Jesús me mandó a llamar. Agarró la capa y tiró la capa. Y ahí los que le dijeron: cállate, no molestes. Ahí te llama el jefe: venite. Hoy sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no hace que sus dificultades sean una oportunidad para usted desarrollar fe? Señor, yo quiero ir a tu casa a adorar. Provéeme de un vehículo, Señor, y de paso me llevo al vecino. Bartimeo se hubiera quedado mendigando el resto de su vida si hubiera escuchado las voces que le decían: cállate, no molestes al maestro. Pero él se atrevió a creer al Señor, él se atrevió a tener fe, él se atrevió a arriesgarlo todo. Él dijo: prefiero quedar avergonzado, prefiero quedarme así, pero no con la carga en mi mente de que tuve la oportunidad de pedirle al Señor y por vergüenza, por escuchar lo que los demás decían, no lo hice. Bartimeo prefirió dar un paso de fe y arriesgarse en el nombre de Dios a quedarse como un mendigo el resto de su vida. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.